Ok, muy buena tarde. Estamos hoy aquí en este programa, que me siento como si estuviera en el radio. No estamos en este programa. Hoy estamos a 20 de mayo 2020, ya iniciando un nuevo día, ya iniciando pues nuevas cosas, nuevas oportunidades para poder seguir creando. Hoy es nuestra clase de Kabbalah 1. Ya todas las clases, todo el tiempo estoy hablando de Kabbalah, pero fíjense lo chistoso es que, bueno, he estado viendo algunos otros videos, algunas otras informaciones y de repente hablan de cosas que yo la verdad sí digo, ¿por qué el ser humano, si entendiera la Kabbalah, pudiéramos entender absolutamente todo? Pero muchas veces nos hemos concentrado en que la Cábala es como una religión, o es parte solamente del judaísmo, o es parte solamente de algo ortodoxo, cuando no es así, cuando realmente la Cábala es una tecnología que nos enseña a encontrar esos secretos, que nos enseña a encontrarnos a nosotros mismos, que nos enseña a estar comunicados con este universo, comunicados con cada molécula, con cada partícula y con cada átomo del universo y de los multiuniversos y de lo que nosotros también somos. Justamente lo que yo decía ayer, ¿no? Yo creo que todos los programas, y mis alumnos lo saben, siempre que hablo de una cosa, se va creando, se va creando, se va creando, y de repente va saliendo más información, más información, más información, y digo, qué bendición. Hablábamos al principio de las primeras leyes, ley del mentalismo, hablábamos del despertar, y eso nos llevó precisamente a ver lo del ADN, el ADN, la parte que tenemos que seguir abriendo, las 12 capas que tenemos en el ADN y que solamente vemos las capas a nivel genético, la información que traen nuestros genes, mas sin embargo estamos haciendo a un lado el código universal que ya traemos dentro de nosotros. Entonces podemos ver la multidimensionalidad que somos y precisamente por eso es la Cábala. Si nosotros lo queremos ver desde un espacio ortodoxo, desde un espacio religioso, desde un espacio de informativo, nunca vamos a entender y no le vamos a entender absolutamente nada. Porque comunicarnos con el universo, comunicarnos con nosotros, comunicarnos con nuestras moléculas, con nuestras células, comunicarnos con nosotros mismos, es precisamente la función que quisieron dar cuando Dios iba mandando, ¿sí? O el infinito, como le quieran llamar, iba mandando toda la información a este mundo, a este planeta, para que un ser humano la recibiera y de ahí la pudiéramos poder digerir, pudiéramos saber qué son todos estos mensajes. En la Cábala se le llama los secretos del cielo y me queda claro, ayer lo dije, ¿no? Y ayer lo entendí muy bien. No es para todos y no es para todos no porque sea elitista la cosa, sino que tenemos que estar dispuestos al trabajo, dispuestos a rendirme ante mi humanidad, a rendirme ante lo que yo creo que debe de ser, a rendirme ante mis propios limitantes, ante mi propio ego. Eso es precisamente cuando me rindo y solamente el código que ya habíamos descifrado, que era Israel, cuando me rindo ante Israel es porque estoy un corazón abierto a recibir todo. Les saqué una imagen precisamente de los chakras, donde nosotros podemos ver por qué hablo del corazón. Se las voy a mostrar aquí, espero se vea, ¿sí? El color verde, el chakra de color verde, es precisamente que es nuestro corazón. Si ustedes lo ven, hay 3 chakras hacia arriba y 3 chakras hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que 3 hacia arriba me están conectando hacia el cosmos y 3 hacia abajo son los que me conectan al mundo de la materia. O sea que mi corazón, cuando yo entiendo la palabra Israel, es que mi corazón está tan abierto que puede ir hacia arriba para conectarme con la divinidad, con el cosmos, con el universo, con las fuerzas superiores, con los mundos superiores, y también mi corazón hacia abajo es para conectarme con los mundos inferiores.
porque estamos compuestos tanto de un mundo superior como de un mundo inferior. ¿Qué quiere decir esto? Estoy compuesto tanto de un mundo espiritual como desde un cuerpo físico, desde un cuerpo humano. Y cuando nosotros entendemos esta conexión tanto con los mundos de arriba, con los mundos de abajo, obviamente podemos hacer que todo el sistema chakra, que todo pase exactamente y toda la energía baje y baje completamente. Pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros como seres humanos? Ayer vieron que me estaba ahogando de la tos. Hace 8 días, terminando la clase de yoga, que sudé muchísimo y hacía muchísimo calor y se me ocurrió bañarme con agua helada, pues sí, afectó un poco mi garganta, pero se fue incrementando. Ya para ayer, pues ustedes me vieron, ya no pude hablar, ya no pude dar la clase de yoga porque yo seguía tosiendo como, no saben, o sea, me estaba ahí vomitando. Dije, no, definitivamente creo que voy a tener que ir otra vez al doctor. Fui antier porque ya dije, no, o sea, esto no se me quita. Yo creo que voy a ir por algo más para que se me quite. Y fíjense, ¿por qué estoy contando esto? No por otra cosa, pero... Y entonces voy, y obviamente con el tema de lo que está sucediendo, la doctora, bueno, me mandó un medicamento que dije, pues es para la tos, porque yo tengo tos, porque me toman mis signos, todos mis signos, y me dice, no, es que está súper bien, viene súper bien. Y me dice, ahora sí, ¿qué tiene? Entonces ya le digo, y me dice, no, entonces sí, pues por el tema que hay, obviamente... Casi, pues me decía que tenía la chiva esa, ¿no? Dice, pero no creo porque sus signos y todo está súper bien. Entonces me manda un medicamento que yo me lo tomo y dije, bueno, pues ha de ser para la tos. Hasta hoy en la mañana le pedí a Juan Carlos, le digo, a ver, averigua para qué es ese medicamento. Y el medicamento es un medicamento muy fuerte para cuando tienes problemas de bronquios, cuando ya o vienes de operaciones de pulmón o cosas así, ¿no? Dije, y ni me hace nada aparte, ¿no? Y entonces le pedí a Juan Carlos, le digo, ayúdame por favor. Desde ayer le dije, no hay nada que un deschamucamiento y que un desbloqueo no quite. Y efectivamente, ayer que me desbloqueó y me empecé a desenchamucar, bueno, o sea, salieron unos tosidos del más allá, créanme que salieron como 20 demonios a la hora de que yo tosía. Y yo dije, qué interesante. Y la verdad me sentí mucho mejor que ningún medicamento lo estaba haciendo. Y hoy en la mañana cuando vi qué significaba ese medicamento, dije, bueno, ¿qué me está pasando? O sea, me están dando algo súper fuerte de que yo no tengo. Aparte, yo no estoy enferma de los bronquios. Dije, ¿qué? Y aparte ni me está haciendo nada. Entonces, ¿qué es? Y precisamente en las preguntas encontré, y esto ya me había pasado, porque alguien que no sé si esté conectado, ya me había pasado hace unos meses que también me dio una tos tremenda y no se me quitaba, y cada vez que daba la clase empezaba yo a toser. Y dije, bueno, hasta mis alumnas decían, ¿será de nosotros o por qué toses? Y le dije, no lo sé, pero empiezo a hablar con ustedes y empiezo a toser. Y recordé ese momento y dije, claro, y volví a preguntarle a mi cuerpo y volví a salir lo mismo y por eso es que ahorita puedo hablar y ya no estoy tosiendo. Y eso es a lo que quiero llegar. ¿Por qué es? Porque soy alérgica a esta realidad. La vez pasada para mí fue sorprendente ver cómo mi cuerpo, mi ser humano reacciona porque no está de acuerdo con esta realidad, porque le da alergia a esta realidad. Y cuando me da alergia esta realidad, mi cuerpo se empieza a destrozar, porque no le gusta. ¿Y qué quiere decir eso? ¿En qué momento empecé a comprarme o a crear o a abrir la puerta para comprarme la pinche realidad de su pinche virus? O sea, ¿en qué momento me compré esa realidad? Y en el momento que lo hice consciente, le dije a mi cuerpo, no es, y no es. Y después de que se fue Juan Carlos, me puse a trabajar con mi cuerpo, a indicarle que esta no es la realidad. Mi cuerpo es alérgico a esta realidad. Y cada vez que le da una alergia a esta realidad, obviamente tose. Hace unos meses me dio un preinfarto. He ido a dar al hospital N cantidad de veces.
¿Por qué? Y por eso, porque mi cuerpo empieza a responder y dice, no, esto no me gusta, esto no es que no le guste, es que lo hago alérgico, o sea, lo rechaza y rechaza esta realidad y rechaza esto. En algún momento, cuando abro las puertas y me empiezo a comprar la humanidad y de repente me empiezan a contaminar con la humanidad y yo lo permito, porque es a nivel inconsciente, mi cuerpo en automático se enferma y dice, no, nos estamos enfermando. Y lo más chistoso es que sí voy a dar al doctor, siempre voy a dar al hospital, voy a dar urgencias, el otro día fui a dar al cardiólogo, esta vez fui a dar a este hospital, a esta doctora, y los medicamentos no me hacen ni píos hasta que hablo con el cuerpo y me dice, no, no es de nosotros. Pero no es de nosotros, no es porque no, nada más es mío, sino es alérgico a esta realidad. Entonces imaginémonos cuántas de las personas ya son alérgicas, porque ayer la doctora o antier me decía, y si no le hace este medicamento, que es un medicamento bien fuerte, le vamos a poner este. Y yo le decía a Juan Carlos, le digo, ay, es que esa inyección se la mandaron a mi papá, el oncólogo, para los pulmones, y ¿cómo me voy a poner eso? Por eso no me checaba. Y después me dijo, y si no le hace, le voy a mandar esto. Y si no le hace, se va a tomar una radiografía y se va directamente al hospital, porque ya no va a poder respirar. O sea, esas fueron las opciones de la doctora. Cuando ni siquiera se me había quitado la tos. Y hoy que hice consciente de que precisamente solamente era una alergia a esta realidad. ¿A qué quiero decir alergia a esta realidad? Mi cuerpo y mi ser sabe que somos seres infinitos, sabe que solamente soy un espíritu, que vengo a vivir una experiencia, pero cuando esa experiencia nos llega a contaminar de esta realidad, nos la compramos y dices, no, sí tengo el virus. Imagínense, si me hubiera comprado, sí tengo el virus. ¿Qué pinche virus ni qué nada? O sea, en mi realidad no existe. Más sin embargo, mi cuerpo reacciona y se empieza a hacer alérgico y empieza a hacer este tipo de cosas. Por eso es el punto de estar conscientes y ver que precisamente cuando tú vives desde la espiritualidad, hay muchas cosas de la realidad que no checan. ¿Y cómo lo vamos a saber? El cuerpo, que es la antena, porque es hasta donde bajó la energía. Acordémonos que tenemos un cuerpo espiritual y hasta acá baja la energía. Entonces, cuando baja hasta acá la energía, es cuando el cuerpo es el que te va indicando qué está mal acá arriba. Entonces, mi cuerpo me estaba indicando, hey, te estás comprando una historia. ¿Por qué? Porque el ser infinito sabe que somos infinitos, que somos espirituales. El cuerpo solamente recibe la energía y la información, nada más. Y dije, ay, qué chistoso, o sea, ¿cómo? Bueno, no qué chistoso. Fue muy simple quitarme esta molestia, pero hasta que me di cuenta otra vez y hasta que dije, oye, es verdad, no soy humana. Sí, en pocas palabras, no soy humana. Simple y sencillamente soy un ser infinito, soy un ser espiritual, pero cuando me quiero comprar que soy humana, me da el traste, ¿sí? Ahora, imaginémonos todos, porque todos tenemos lo mismo. Ayer estuve hablando precisamente del ADN. ¿Y qué era lo que yo decía? El ADN solamente lo conocemos a nivel físico. Ayer lo estaba describiendo y lo estaba desmenuzando a nivel espiritual. Y entonces, a nivel espiritual, el ADN, bueno, tiene las 12 capas que tenemos que desmenuzar. ¿Para qué? Para poder completar precisamente lo que yo estaba enseñando aquí, ¿no? Todo el sistema chakra. Si no, ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo voy a pasar? Déjenles muestro la imagen, otra imagen, que esté en color un poco más oscura para que se pueda ver mejor en la pantalla. ¿Cómo voy a pasar a mi sistema chakra, que es el que precisamente me permite poder fluir, el que me permite bajar toda la energía? No va a ser posible y no puede ser posible si me compro que soy solamente un humano, porque entonces nada más estaría trabajando con mis 2 chakras
De aquí abajo con el chakra sexual, el de la raíz y mi otro chakra. Estos dos chakras, el sexual y el de la raíz. Con estos dos chakras estaría yo trabajando. Y entonces, ¿qué soy? Pues nada. ¿Por qué? Porque me creo humano. Y esto tiene que ver mucho con esta ley. Porque esta ley que vamos a ver el día de hoy es una ley que precisamente es la ley de generación. Y en esta ley, fíjense, es una ley de generación que dice, voy a empezar a leer, dice, la naturaleza de Dios es la creatividad. Por eso se le llama, es el creador del mundo, el creador del universo, es nuestro creador. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ser creador, es la naturaleza creativa, la naturaleza de seguir generando, de seguir creando. ¿Qué pasa entonces si nosotros somos a imagen y semejanza? Si nosotros somos su pueblo. Por eso hablaba mucho del pueblo de Israel y ayer yo lo explicaba. Por eso escogí a una nación, a un pueblo, pero no por una nación de un país, sino a una nación, a un pueblo. ¿Para qué? Para que sepa llevar la información. ¿Por qué? Porque entonces nos dice, porque tú eres el instrumento para seguir co-creando. ¿Qué significa? Si a mí me creo, y esto lo hemos estado viendo, y lo vimos el otro día en el Zohar, en el Génesis, si a mí me creo a su imagen y semejanza, y si a mí me creo para señorear sobre los animales, sobre la planta, sobre el cosmos, a mí me creo para señorear sobre eso, ¿es por qué? Porque tengo que tener ese nivel superior de saber co-crear en este universo, de saber crear en este universo. Cuando nos habla que somos su instrumento, ¿qué quiere decir? Que entonces tú también eres creador en esta vida, ¿no? Y entonces cuando yo soy creador en esta vida, ¿desde dónde estoy creando? Ese es el gran punto, porque es una ley. La ley de todas formas se va a seguir creando, pero ¿desde dónde creamos y qué estamos creando? Porque somos su instrumento, somos parte de la montaña, somos la roca, no somos la montaña, pero somos la roca, somos parte de la montaña, ¿sí? Soy parte del creador y soy esa esencia creadora. Pero aquí ya viene esta parte. Cuando nosotros estamos tan condicionados a ser seres humanos, entonces solamente creamos lo que conozco. Empiezo a crear mis mismos dramas, mis mismos rollos, empiezo a crear lo mismo con lo que me educaron, lo sigo creando una y otra vez. Imagínense que yo realmente me hubiera comprado la historia de que esta doctora casi me dijo, no tienes el virus porque ¿cómo se llama esto? Cuando te toman la presión y esto, bueno, porque tus signos vitales están muy bien. Pero por lo que está pasando, o sea, yo veía la cara de la doctora, no está vieja de traer el virus, ¿no? Porque me hizo 1000 preguntas. Y yo pues iba contestando, ¿te sientes bien? Le digo, sí, me siento bien, además que tengo tos y quiero quitarme la tos. Y entonces decía, no, es que tus signos vitales están súper bien. ¿Qué me hubiera pasado si yo solamente me hubiera comprado esta historia de que ahorita, como está la cochinada esta, de la cosa esta que le llaman virus, que yo me lo hubiera comprado y que le hubiera dicho, no, sí, seguramente ya tengo algo de eso. No, sí, porque empieza por una tos o no sé, ¿no? Porque la verdad ni idea tengo cómo empiece, pero a final de cuentas, ¿qué hubiera pasado si me hubiera comprado su historia? Lo hubiera creado y lo hubiera generado. ¿Por qué? Porque es lo único que veo, porque es lo único que conozco, porque es lo que está de moda, porque es la programación que ahorita a toda la humanidad le metieron. Que como son seres humanos, se van a enfermar y todos nos vamos a contagiar de ese virus y la mayoría se va a morir. ¿Por qué? Porque es lo único que estoy viendo y lo único que estoy conociendo. Cuando soy co-creador, si yo estoy conectado solamente a mi parte humana, como lo enseñé en los chakras, a la raíz solamente, a lo más bajo, a mi parte humana, seguramente me hubiera comprado la historia de que me hubiera tenido el virus, que no sé qué tanto. ¿Qué tuve que hacer? Subirme a la parte
arriba a mi parte espiritual y ver que soy un ser espiritual, no un ser humano, y que en el ser espiritual solamente tiene alergia a esta humanidad. Y es tan sencillo, es subirnos a los mundos de arriba y empezar a crear desde los mundos de arriba, porque es una ley. La ley de generación nos dice, aquí ya vienen y se van a juntar todas las leyes con la ley de generación. Donde está tu mente estás tú. Y si tú solamente funcionas desde tu humanidad, desde tus creencias, desde tus patrones, desde tus condicionamientos, por ley lo vas a generar. Por ley vas a vibrar, en la ley de vibración vas a vibrar exactamente como humano. Y por ley de correspondencia te va a corresponder las mismas situaciones y las mismas cosas desde donde tú estés vibrando, desde lo que tú estés creando y generando. Por eso es muy importante o muy significativo entender desde dónde yo creo, desde mi parte humana o desde mi ser infinito, desde mi espiritualidad. Si yo voy a empezar a crear desde mi parte humana, es justo lo que tenemos en nuestras vidas. Si tienes pobreza, si tienes carencias, si tienes complicaciones, si estás en la fregada, si no puedes, si estás enfermo, es porque tú lo creaste. Es una ley, es ley de generación. Somos creadores, somos esa esencia, ni siquiera especial, somos esa esencia que venimos como creadores. Pero si yo no sé manejar mi propia energía desde donde estoy creando, voy a estar creando pura mierda en mi vida. Y eso es lo que normalmente la humanidad empieza a crear. Yo se los he dicho aquí miles de veces. ¿Quieren ver cómo está su energía? Solamente vean a su alrededor qué hay. Si hay complicaciones, si hay obstáculos, si hay enfermedad, si hay miedo, si hay culpa, si hay tristeza, si hay desgracias, porque a veces a la gente le pasa cada desgracia que dices, nada más falta que la orina el perro, ¿no? Hasta así lo decimos, si quieren, hasta de broma. ¿Pero por qué? Porque van desgracetas. ¿Por qué? Porque es lo que están creando. ¿Por qué? Porque no saben vivir desde un mundo diferente, porque siguen creando a través de sus patrones, creencias, puntos de vista, juicios, desde su parte humana. Entonces el sistema chakra, todos los sistemas chakras empiezan a cerrar. Por eso cuando hablo del pueblo de Israel, no estoy hablando de estos humanos, porque cuando vives en la humanidad, tus chakras no están cerrados, no pueden abrirse. Cuando vivo desde mi parte espiritual, mis chakras tienen la capacidad de abrirse. ¿Por qué? Porque puedo bajar toda la energía y entonces empiezo a generar cosas totalmente diferentes, cosas desde tu ser, desde el ser infinito. Pero ahora hablemos cómo creo desde el ser infinito. Esto lo he repetido todos los días en todos los videos que hago, en todas las clases que estamos dando, todos los días. No uses tu mente no sirve, así de sencillo, la mente no sirve. Fíjense cómo mi mente rápido dijo, no, sí, me enfrié, y pues me dio ahí la ronquera, la tos, pero era X. En un momento empecé a hacerme, yo creo que una historia, un show, me empecé a comprar historias, lo que ustedes gusten y manden, y me pasé al lado humano. Y entonces, pues obviamente, y luego voy con una doctora y me dijo, no, sí, y hasta que hoy me puse a averiguar para qué era ese medicamento, dije, no, claro, ya me estaba viendo en la tumba, y me mandó un medicamento súper fuerte, ¿no? Que ni siquiera es para la tos, ¿no? Decía, ¿por qué ni siquiera se me quita la tos? ¿Por qué? Pues porque es lo que conoce, porque la parte humana solamente puede crear para lo que está condicionada. Eso es parte de las programaciones, eso es parte de la Matrix. Y yo se los he dicho miles de veces. Queremos crear desde el ser infinito, pues entonces tengo que empezar con mis 5 sentidos a limpiarlos. Y debo de empezar con mis 5 sentidos a no contaminarlos para poder algún día, cuando yo eduque a mis 5 sentidos, algún día puede estar en mis sentidos extrasensoriales. Pero mientras mis sentidos humanos, ¿qué pasa con el sentido de la vista? Tú debes de ver, porque es un poder que Dios te dio, porque por ahí viene la programación. Tú debes de ver qué ves, con qué te alimentas,
a través de tus ojos. Porque esas programaciones te van a hacer y te van a recalcar lo humano que eres y que esta es la realidad y que de aquí no te puedes salir y que todos tienen que tener el pinche virus. ¿Por qué? Porque esto es lo que existe ahorita en el momento. ¿Quién dijo? O sea, te lo están recalcando y recalcando y recalcando y recalcando y recalcando. Son como las tablas de multiplicar, ¿no? Que te las tenías que decir 800 veces al día para que te las aprendieras y las tenías que ver y las tenías que repetir y las tenías que estudiar. Pues hagan de cuenta que es lo mismo. Cuando nosotros nos conectamos a la televisión, estoy programando mi cerebro a cada vez ser más humano y programando a mi cerebro que sí está difícil, que sí está complicado, que sí nos vamos a morir, que el virus, el pinche virus sí existe y que entonces que todo lo tenemos y todo lo van a tener y va hasta que te lo grabes en las células bien grabadas y digas sí, pinche vida de mierda que tenemos. ¿Por qué? Es lo que hay. Porque es el virus, porque es lo único que existe en esta realidad. Entonces, cuando tú usas tus ojos solamente para programarte a nivel humano, empiezas con las noticias, empiezas con las películas, empiezas con las series, empiezas con N cantidad de cosas que dices, no, sí, me queda claro, no hay más. ¿Cómo vas a conectar con tu ser infinito si solamente sigues recalcando otra vez la misma mierda y la misma porquería a través de tus ojos? Y podemos pensar, no, es que es algo buenísimo, no, sí está buenísima la novela, está buenísima La Rosa de Guadalupe, está buenísimo todo eso. Y entonces te lo sigues grabando. Y si lo vemos desde afuera, veamos cómo la programación y la grabación es para que sufras, para que no tengas, para que los malos son los que tienen el poder y el control de tu vida, para que haya alguien que te tiene que salvar porque tú eres un pobre idiota, para que veas que hay algo que tú no puedes porque hay hasta extraterrestres que son mejores que tú y tú eres un pinche güey, o sea, en esta vida. Y perdón que lo hable así, pero es que es la neta, o sea. Y entonces nos vamos programando a través de los ojos. Ahora, ¿qué escuchamos? ¿Y qué vamos escuchando? Y vas escuchando a tu mamá, a las tías, a las primas, a las amigas, a la comadre. No, sí, claro, está de la fregada y está bien difícil y está bien complicado y no sé qué. La programación sigue. ¿Por qué? Porque es donde entra nuestro alimento. Si yo no doy un alimento espiritual, mi alimento humano me va a programar tanto me va a programar, que entonces cuando viene la ley de generación, ¿qué es lo que estás creando? Sigues creando la misma mierda una y otra vez, pero es más, a veces la mierda es tan linda y tan dulce, que hasta dices que tienes una vida perfecta, o sea, porque tienes tu casa y tus 2 hijitos, y tienes una vida perfecta. Y entonces, si tuvieras una vida perfecta, pues a lo mejor yo hubieras evolucionado, yo hubieras contribuido al planeta desde un espacio diferente. Cuando nosotros empezamos solamente a alimentarnos y comer el alimento humano, y no me refiero solamente al de la boca, sino el que pasa por todos nuestros sentidos. Cuando yo solamente me compro el alimento humano, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vas a crear por ley de generación a tu mente, por ley de mentalismo, y entró la mierda humana. Por ley de causa y efecto vas a hacer causas para traer efectos humanos. Por ley de vibración vas a estar vibrando de a 10 porque es lo que te corresponde. Por ley de correspondencia te va a corresponder la mierda que tú estás creando. ¿Por qué? Porque es una ley de generación. Tú lo estás generando. Si no tienes más opciones, ¿qué vas a hacer? Si te están dando solamente masa con agua, ¿qué vas a hacer? Tus tortillas, ¿no? O sea, masa con agua. Ya, es lo único que tengo para hacer. ¿Qué es lo que sucede el ser infinito o el ser divino? El ser infinito o el ser divino, simplemente somos co-creadores con Dios. ¿Ven cómo ya puedo hablar fluidamente otra vez? Nada más que tenía que decir un poco de estas cosas. Y ven cómo ni siquiera toso y ni siquiera siento ninguna molestia. Así de fácil, así de sencillo. Porque cuando conecto con el ser infinito, con el ser divino, entonces, ¿qué alimento le doy? Precisamente el alimento que le tengo que dar es el alimento para el alma.
Yo aquí, por ejemplo, en las clases de Zohar y todo lo que hemos visto, ayer que veíamos las letras hebreas, todo esto, tal vez nuestro cerebro, la neta, porque no hemos estado en contacto con eso, entonces tal vez el cerebro diga, ay, ¿qué onda con eso? Ay, como que no lo entiendo, o lo que sea. O a lo mejor el cerebro no lo entiende, pero tu alma sí. Y tu alma empieza a despertar y le empieza a entrar el interés y tu alma se empieza a fortalecer. ¿Qué pasa con los salmos? No es para que los entiendan, no es para que digan, ay, qué bonitos están o qué horribles están. No, ni siquiera es para eso. Es para que tu alma empiece a vibrar en una frecuencia diferente, para que empiece a abrir precisamente el sistema chakra y el corazón empiece a abrirse y pueda aprender a crear y a generar otra cosa. Si yo no le doy alimento al alma y solamente tengo el alimento humano, pues ¿qué voy a crear? Humanidades. ¿Qué son humanidades? Pues puras mierdas. Si yo empiezo a darle alimento a mi ser, alimento a mi alma, ¿qué voy a crear? Pues cosas que vayan a contribuir a mi vida, a mi universo. Eso sí ya me dio sed, espérenme. Cuando yo empiezo a crear a mi vida y a mi universo, obviamente la vida empieza a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya sabes que no viniste aquí para tener tu casa con tus 2 hijitos y tu esposito y ya, y crees que esa es la... ¿Empiezas a qué? Empiezas a contribuir a mucho más personas, empiezas a contribuir a tu planeta, empiezas a contribuir desde tu energía, desde un espacio completamente diferente. Ayer yo le decía, el ADN precisamente tiene esta fuerza, ¿cómo se le llama? Esta información de un código universal. ¿Por qué? Porque entonces vienes a traer la porción que tienes que traer a esta vida. Y cuando traes la porción infinita, que es esa fuerza vital y esa conciencia de una raíz espiritual, entonces empiezas a hacer lo que tienes que hacer, porque entiendes la misión de vida que tienes. No viniste a tener 2 hijitos y una casa y crees que tu vida es maravillosa. Porque aparte es una mentira, porque si yo le rasco tantito, se me ponen a llorar y dicen, no, la verdad es que sí tengo broncas. Pues ya lo sé, pero aparte te adormeces y crees que tu vida humana es plana y que no, estoy bien. No, estar bien, decía mi maestro, cada vez que tú digas que estás bien, ya te llevó la fregada, porque no entendiste nada. Aquí no es de estar bien. Creo que en el Facebook ya se acabó. Ok. Bueno, en el Facebook ya acabó. Pero no importa, lo voy a seguir haciendo aquí en YouTube. Entonces, entender esta parte, lo voy a reiniciar. Bueno, lo voy a reiniciar. Entonces, entender esta parte, ¿para qué vine? Es porque tenemos esa fuerza vital, esa conciencia desde la raíz espiritual para poder seguir creando desde eso que sí soy. Pero debo de estar conectado justamente en el centro de mi corazón. Y desde el centro de mi corazón se van los 3 chakras hacia arriba que conectan hacia el cosmos, que conectan hacia el infinito, y los 3 chakras hacia abajo, que me hacen conectar precisamente con la tierra, que me hacen conectar no solamente con la humanidad, sino mucho más allá de la humanidad, que me vuelvo a conectar precisamente con mi mundo. ¿Ya ven? Por andarme desconectando. Sí, se quitó, pero ya regresó, pero de todas formas ya lo tengo en YouTube. ¿Va? Entonces, entender la ley de generación es entender que somos creadores, que soy el creador de este universo. ¿Y qué hemos creado? Si ahorita tenemos lo que tenemos es porque lo hemos creado, porque es una ley. Y la ley es que tú eres el creador de esta vida, la ley es que tú eres el creador
de tu existencia, de todo lo que vives en tu existencia, pero hay dos formas de crear, a través de tu humanidad o a través de tu ser infinito o a través de tu divinidad. O sea, hay dos formas de creación. Por eso he estado hablando todos los días del despertar, de la conciencia, del no sé qué. ¿Por qué? Porque de este lado, desde el lado de la humanidad, observemos cómo realmente tenemos muchos shows, muchos puntos de vista, muchos juicios, y empezamos a crear un caos. Y empezamos a crear, y ayer lo estuve diciendo, y esta semana lo estuve diciendo. ¿Por qué empiezo a crear un caos? Porque estoy desconectado del mundo espiritual, porque estoy conectado de mi espíritu, de mi esencia. Porque toda la gente piensa, hay mucha gente que piensa que la espiritualidad es rezar, irme a la iglesia. Eso es religión, y la espiritualidad nada tiene que ver con la religión, ni estar oliendo incienso, ni de vestirme de blanco. La espiritualidad es ser consciente desde dónde estoy creando, ser consciente desde dónde vivo, ser consciente qué quiere mi ser, qué quiere mi cuerpo, para qué estoy aquí, ser consciente cuál es la porción que tengo que traer a esta tierra, porque para algo te crearon, para traer una porción infinita de esta conciencia y de esta fuerza vital a esta tierra. Ahora, ¿cómo? Es muy fácil. Yo aquí en esta ley, cuando yo escribí esta ley, precisamente yo ponía de ejemplo a los artistas, ¿sí? Cualquier artista, cuando están componiendo, por ejemplo, un músico, cuando está componiendo, ¿de dónde viene la composición? ¿De dónde viene la inspiración? Y esto lo decía, bueno, ya hace unos años, con una persona que tenía un paciente que era músico, ¿no? Y que siempre estaban metidos en rollos. Y me encanta porque ahora da clases de espiritualidad, que nunca me entendía, ni papas, y creo que ni me entiende, pero bueno, ahora el cuate habla de espiritualidad. Y no lo juzgo por eso, sino, ni siquiera lo estoy juzgando, sino que veamos cómo volvemos a enfrascarnos en una falsa espiritualidad. Porque yo solamente le decía, a ver, dime cómo compones, porque es músico, ¿no? Entonces me decía, no sé, de repente llega la inspiración. Eso es conectar con la espiritualidad. Que te dejes influir por la inspiración divina. Que dejes fluir precisamente tu imaginación. Que dejes que llegue la conexión desde el mundo superior hasta el mundo inferior. Ayer yo lo decía, ¿no? Precisamente, ¿qué decíamos? Justamente del 23 cromosoma, que era la letra Aleph, que era la unión de Keter con Malkut, que era la unión. Y entonces, cuando yo estoy en la unión, ¿qué es lo que significa? El mundo superior unido con el mundo inferior. Cuando me uno con el mundo inferior y al mundo superior, ¿qué es lo que está pasando? Hago esa conexión. El artista, por eso yo lo ponía de ejemplo con los artistas, no están pensando, ay no, ¿qué onda con la nota loca que se me ocurrió? Digo, no me sé las notas, ¿no? Pero, ay, ¿qué onda con este sonido? Imaginémonos que Chopin, cuando estaba componiendo dijera, ay no, qué horrible. O sea, ¿qué onda con mis notas? ¿Cuántos valses, cuántas sinfonías, cuánta música hermosa podemos tener, cuánta música creativa? ¿De dónde salió? Precisamente de la inspiración divina, porque no podían usar la mente. El artista, cuando más usa su mente, en automático ya no sirve lo que estás haciendo, ya no sirve lo que quieres expresar, ya no sirve. ¿Por qué? Porque debes de tener una completa comunicación con esa inspiración divina. Debes dejar fluir esa divinidad que de repente dices, ay, me dieron ganas de componer esto, de escribir esto, de pintar esto, de esculpir esto. ¿Cómo le podemos decir a Miguel Ángel que una obra que hizo estaba mal? Nunca hay esto. Por ejemplo, Dalí, que es surrealista, precisamente, como Dalí podríamos alguien decirle, no, es una cochinada, mira qué cochinadas hiciste. Y habrá gente que no le guste, ok,
Pero Dalí, para él, su obra, simple y sencillamente, ¿de dónde salió? Precisamente de la inspiración divina, porque dejó bajar el canal infinito. Por eso estoy hablando de los chakras, porque te permites bajar toda la esencia y toda la energía divina. Imaginemos que Dalí se hubiera puesto, cuando, no sé, iba a hacer alguna de sus obras, dijera, ay no, ¿cómo esa montaña un poco chueca? Ni modo que Dalí dijera que puras florecitas y paisajes era lo lindo, o es lo bueno, o es lo único que existe. Entonces, ¿cuántas diferencias hay entre Dalí? ¿Cuántas diferencias hay entre Picasso? ¿Cuántas diferencias hay entre Monet? ¿Cuántas diferencias hay entre Frida Kahlo? ¿Cuántas diferencias hay entre cada uno de los pintores? Todas. ¿Pero por qué? Porque solamente están recibiendo la inspiración divina, porque no están juzgando si la pintura era buena o era mala, si la pintura estaba bien o estaba mal, si la música, algún músico, si esa música era la que correspondía o no correspondía. Cada quien únicamente iba recibiendo. ¿Y qué hacían? Traían la porción a esta tierra de lo que les correspondía. Y es justamente eso la ley de generación. Pero si yo no sé crear desde esta parte del ser, desde esta parte infinita, por eso siempre voy a crear desde la parte humana. Un artista no tendría permiso de crear desde su parte humana. ¿Por qué? Porque se tiene la sensibilidad para poder bajar la energía, la sensibilidad para poder recibir la inspiración. Ahora, ¿qué es inspirar? Respiración. Precisamente, cuando inspiro, estoy reteniendo la fuerza y la energía vital, la que está dentro, la que empiezo a bajar, la que empiezo a crear dentro de mí. Todos nosotros tenemos la capacidad de inspirarnos precisamente en algo o en alguien. ¿Para qué? Para que puedas volver a conectar desde el mundo de arriba con el mundo de abajo y simplemente haces la conexión infinita, haces el canal. Los canales ya están, precisamente los canales son los chakras. Los canales para esa conexión, repito, son los chakras. El punto es que yo pueda aprender a conectar con ellos. Eso es que yo hablaba el otro día, que precisamente del lado espiritual no existe libre albedrío, porque simplemente haces lo que tienes que hacer. Si le hubieran dado el libre albedrío en su parte espiritual a Dalí, pues a lo mejor hubiera dicho, ay no, si es una porquería. Mira nada más qué cosas tan raras estoy dibujando. Mejor dibujo paisajitos o mejor dibujo florecitas. ¿Qué es lo que sucede? Dalí ni siquiera está haciendo eso. ¿Por qué no hace eso Dalí? Pues porque no se está juzgando, porque no está cuestionando, porque simplemente recibe y comparte en el momento que vive. Eso es Kabbalah, ¿no? Y yo creo que cada uno de los artistas en la diferente disciplina hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? Es descubrir lo que tengas que descubrir, interpretar lo que tengas que interpretar, la forma que tu cuerpo y tu misma esencia vaya dando lo que tengan que dar. Como bailarina, que Dios me permitió, bendito y se lo agradezco infinitamente, me permitió ser bailarina y me permitió estar desde mi ser. Fíjense, chistosamente, muchos años estudié y nunca quería entrar a ninguna audición ni a ninguna nada porque decía, no, es que no estoy preparada, es que no estoy preparada, es que no estoy preparada. Siempre el juicio, ¿no?, humano de que no, es que no estaba preparada. Por muchas causas de la vida y cosas que sucedieron en mi vida, pues tampoco me pude preparar más. Pero maravillosamente el día que llegó ciertas audiciones y cierta forma, cuando yo lo empecé a hacer, yo la verdad, cuando veía con las personas con las que yo audicionaba y con las personas que estaban a mi lado, eran los mejores bailarines de México en ese momento y así estaban catalogados y wow.
Y de repente haberme quedado y participar con ellos y que a mí me veían a su mismo nivel, yo no me lo creía, pero al final, obviamente mi mente era muy humana, pero al final de cuentas mi ser tenía que expresarse como tenía que ser. Y cuando empecé a ser esa esencia infinita, por más que mi humanidad la quería detener, porque mi humana decía, no, no puede ser que yo esté con estos grandes bailarines y que también esté a su mismo nivel y que yo tenga que trabajar con ellos y esté en los escenarios con ellos, yo decía, no, no, o sea, no me la creía. Pero por más que no me la quisiera yo creer, mi esencia infinita y mi ser infinito salía. En el momento que yo estaba en el escenario, salía y yo no lo podía detener. Y empezaba a fluir y empezaba a interpretar y empezaba a bailar, pues exactamente igual que ellos, cuando solamente veían su grandeza. Y yo en ese momento no era, ni siquiera podía pensar en ellos estando en un escenario, solamente estaba conectada con mi espíritu. Y es una fuerza, es una grandeza, es algo tan maravilloso, que es lo mismo que sucede cuando empiezo a dar una clase. Ni siquiera puedo pensar, ni siquiera puedo estar conectada si lo estoy diciendo mal, si lo estoy diciendo bien, si era lo que tenía que decir, si no era lo que tenía que decir, si ni siquiera puedo hacer eso. Porque en este momento, cuando yo entro a dar una clase, en automático mi cerebro deja de funcionar humanamente. Y entonces mi cerebro empieza a hacer lo que tiene que hacer y empieza a bajar toda la información que tengo que bajar. Y que después me puedo dar cuenta, porque después lo puedo leer, lo puedo ver en otras personas y demás. O pasaba algo chistoso con el maestro. Yo daba una clase por la mañana y cuando yo iba a la tarde por mi maestro, él daba la misma clase, abríamos la misma hoja en la Biblia y yo decía, ay, qué chistoso. Pero no era chistoso, lo que pasa es que es simplemente el fluir desde la esencia infinita, no desde el pensamiento humano. Ahora, todos tenemos esa misma posibilidad. No tenemos que dedicarnos a un arte en especial, sino al contrario, todos podemos hacer de un arte nuestra vida, de un arte nuestra vida y entregarnos precisamente a lo que me corresponde, entregarme desde la esencia infinita, aprender a bajar la inspiración, qué es lo que Dios quiere que yo cree, qué es esa porción que yo voy a traer a esta tierra, que es esa porción de la conciencia infinita que soy, para qué vine aquí, para qué me crearon. Pero no puedo usar la mente, porque si yo empiezo a usar la mente, ya lo dije, estamos programados por los 5 sentidos. Y si mis 5 sentidos yo no los corrijo, sino yo no hago el tikkun en los 5 sentidos para pasarlos a sentidos extrasensoriales, nunca voy a poder entender el mito o el ser divino que soy, porque es una ley y somos creadores, nos guste o no nos guste, somos creadores de este universo, somos el instrumento de la divinidad, somos el instrumento de Dios, por eso nos crearon, para poder seguir creando en esta tierra. Por eso en la Cábala se le dice, todo lo que se mueve en el mundo de abajo es para mover el mundo de arriba. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo a crear aquí abajo, en este mundo, desde mi ser infinito, desde mi espacio infinito, arriba, los mundos de arriba se empiezan a mover. Pero si yo no estoy creando, si yo solamente estoy creando desde mis humanidades para joderme, para no hacer nada, porque me dirán, no, es que yo no me jodo, yo soy buena persona, es lo mismo, estás jodido. Entonces, si estás jodido, tampoco estás ayudando a nada, porque en el mundo de arriba no se mueve nada. Es que es muy fácil ver la historia que nos vendieron en una iglesia donde te dijeron que tenías que ser buena gente, o sea, tenías que ser medio pendejo, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque eres buena gente, entonces eres medio idiota y tu vida no haces nada porque eres buena gente. Eso no es crear. Eso no es crear. Bueno, sí es crear pendejadas, es crear de lo mismo, pero crear desde el ser infinito o crear desde nuestro ser infinito, desde nuestra creación, entonces ya es empezar a ver la inspiración divina que soy.
empezar a inspirarme, empezar que este pensamiento, esta idea que viene a mí, ¿en qué va a contribuir a mi vida y a todos los demás? Porque entonces voy a entender que no vine a crear para mí, porque solamente soy el instrumento de la divinidad. No vine a crear para mí, vine a crear para contribuir, vine a crear para compartir. Estoy aceptando la inspiración divina para compartir, estoy aceptando la inspiración divina para expandir el conocimiento del alma. ¿Para qué? Para evolucionar. Porque yo ayer hablaba que somos multidimensionales, porque esta solamente es una de las dimensiones que puedo ver. Mas no significa que es todo lo que hay. Mas no significa que es lo único que está pasando. Nada de eso significa. Estoy aquí para ayudar a contribuir a otros, para trascender aquí. ¿Para qué? Evolucionar en los diferentes niveles, para evolucionar en las diferentes dimensiones y en la multidimensionalidad. ¿Por qué? Porque hay universos paralelos y hay universos paralelos que nosotros no vemos. Y si yo creo que siendo buena gente, no, pues ya estoy jodidísima porque no entendí ni papas, ¿no? Porque a veces creen que eso es la espiritualidad y la espiritualidad no es ser buena persona. La espiritualidad no habla solamente de quédate, así que quédate en tu casa siendo buena persona. Eso no es espiritualidad. Es desarrollar, como ya yo lo explicaba, es desarrollar todo el ADN. Si yo no sé desarrollar todo el ADN, por eso es que no tengo ni idea cómo funcionar en esta realidad. Cuando te conviertes en un instrumento para que las cosas grandes o pequeñas se hagan posibles, entonces, ¿qué sucede? La divinidad, toda la divinidad se mueve a través de ti. Y dice aquí, ya sí lo puse, ¿no? Si bailas, él baila. Si cantas, él canta. Si tú generas, él va a generar contigo. Pero sí esta ley, para concluir, es una ley que nos indica precisamente que todo lo que pienses, lo que hagas, lo que respires, es lo que vas a crear en este mundo. Porque es una ley. Pero tenemos dos formas de hacerla, humanamente o infinitamente, divinamente. ¿Cómo? Accionando desde nuestro espíritu, accionando desde nuestra divinidad, accionando desde el ser infinito que somos, no desde el ser humano que creemos que somos, porque no somos realmente humanos. Bueno, sí hay unos bien humanotes, pero bueno. Entonces, es ver desde dónde empiezo a crear mi vida. Inspírense en cada situación, que se inspiren, que tengan la capacidad de inspirar. ¿Por qué? Porque puede inspirar a alguien más. ¿Sale? Y bueno, y es una ley. Estas son las 7 leyes, ¿sí? Y que todo esto nos va a llevar a una ley más, que es la ley de afinidad. Todo a lo que eres afín va a estar contigo. No más y no menos, que es lo mismo como la ley de vibración. No más y no menos. Hay que aprender a inspirarnos, hay que aprender a tomar la inspiración divina desde los mundos de arriba, a bajar Keter con Malkut, a traer la porción a esta tierra de la esencia que somos. Todos son una esencia infinita, todos. Pero por eso Dios lo dijo, le doy la información al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todos los demás andan perdidos en su humanidad. Y por eso dio los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que dejen de distraerse de ser humanos y hagan lo que corresponde hacer, solamente ser un ser espiritual. Y entonces entiendo que el ser espiritual no tiene opciones, solamente hace lo que tiene que hacer. Dalí no tenía opciones, solamente pintaba lo que tenía que pintar, lo que le inspiraba. No tenía opciones de elegir, ay no, eso no, qué porquería. No, él fluía y fluía y fluía porque era la inspiración divina. Un bailarín fluye, un cantante fluye, un actor fluye, un músico fluye. ¿Por qué? Porque empieza a conectar con la inspiración divina. Es una ley y es ley de generación. Hagamos en nuestra vida un arte
un arte, hagamos de nuestra vida realmente una obra de arte, que no sea solamente ser una buena persona, eso no es nada. Realmente hacer nuestra vida un arte es pregúntale todos los días al universo, pregúntale a tu cuerpo, pregúntale a tu creatividad, ¿qué es? ¿Qué más hay para mí? ¿En qué puedo contribuir? ¿Qué requieres de mí? ¿Para qué fui? ¿Para qué estoy aquí? Muéstrame esa esencia divina que soy y muéstrame cómo va a contribuir. Muéstrame dónde voy a poder crear más allá de esta realidad. Salgamos todos más allá de esta realidad. La verdad es que sí me indigna cómo a todo el mundo le ven la cara con un virus cuando se creen humanos. Y cuando se creen humanos, todo les va a pasar. Cuando se creen infinitos, porque son infinitos, todo lo podemos cambiar, absolutamente todo. ¿Sale? Nos vemos en la tarde. Hoy vamos a hacer Kundalini a las 7 de la noche. Y esta meditación nos ayuda muchísimo, muchísimo precisamente a eso. ¿Sale? Entonces, nos vemos por la tarde. Bye bye, a hacer Kundalini. Y nos seguimos viendo aquí en el canal de YouTube. Gracias. Bye bye.